Amado y eterno Padre, buen Dios que estás en los cielos, sábado y de mañana, el día que tú señalaste ya por tu Espíritu Santo. Allá al comienzo de la creación pusiste un día apartado para que tu pueblo se reúna, para recibir las bendiciones sabáticas, las bendiciones del Espíritu Santo. Fuimos señalados por el Espíritu Santo para congregarnos. Fuimos bendecidos por Él para estar en tu presencia en esta mañana. Y aquí estamos delante de ti con corazones alegres, con corazones cargados. Una semana de fatiga, una semana de trabajo, pero queremos tener la restauración en este sábado del desgaste propio de la semana que hemos pasado. Padre, perdona nuestros pecados, derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones, unge al pastor para que pueda tener palabra de lo alto para nosotros y para él. Gracias Dios, pues no hemos de restar las bendiciones a tu siervo. Querido Padre, bendice los diezmos, pactos y ofrendas, porque también de esta manera te alabamos. Gracias por Jesús. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy queridos hermanos, realmente el canto que cantamos al comienzo y la música dicen o tienen el mensaje total de hoy. El mensaje de hoy es un mensaje personal. La unidad que el Espíritu trae a la comunidad de la fe. Ese es el tema. Y la pregunta es, ¿tiene usted la unidad del Espíritu? Quiero mencionar que al preparar el tema, el Señor me habló de varias maneras a mí. Y la expresión de tema va a estar básicamente en la segunda persona del singular. Que cada uno de nosotros pueda manejar con el vocabulario que tenemos las expresiones de la palabra de Dios, porque realmente son para nuestro bien. Yo espero que cada uno de nosotros en esta mañana tengamos deseos y sintamos el hambre espiritual que debiéramos tener todos. Todos tenemos necesidades, esperanzas, tenemos deseos, tenemos anhelos y queremos también que nuestro Señor esté con nosotros. ¿Cuál fue la oración de Jesús para su pueblo? Que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y me preguntan esta mañana es si realmente aquí en esta iglesia, en esta congregación, todos somos uno. Todos pensamos en cuanto a la salvación, en cuanto a la divinidad, en cuanto al tema de evangelizar de la misma manera, o algunos nos andamos moviendo así por debajo, tratando de atraer a algunos acólitos a lo que nosotros pensamos. Así que el tema de hoy, hermanos, es un tema personal y por eso lo voy a poner en forma personal. Ya, yo también me incluyo, por supuesto. Creo que el Señor me habló cuando usé una cantidad de horas hace tiempo para preparar este mensaje y creo que Dios nos va a hablar a nosotros también hoy. Entonces, voy a comenzar diciendo que usted seguramente no va a llegar. No va a llegar. No está en condiciones de llegar. No es idóneo. Bueno, yo sé que usted tiene un fuerte patrimonio cristiano. Nació en una nación, entre comillas, cristiana. Tal vez sus papás eran creyentes y nació en un hogar creyente, en un hogar cristiano. Porque nosotros, hermanos, somos cristianos adventistas. No somos adventistas del séptimo día. Debemos ser cristianos, seguir lo que dice Cristo. Pero de todas maneras no va a llegar. Aunque se llame, ¿y tú quién eres? Yo soy un cristiano adventista del séptimo día. Aunque lo digas de esta manera o lo pienses de esta manera, nunca vas a llegar a la patria celestial. Tal vez eres uno de los maestros de escuela sabática, o eres el director o la directora, o eres uno de los ancianos, o eres el jefe de diáconos, o eres el tesorero. Puedes tener muchos cargos. En realidad, no importa lo que usted sea, no va a llegar. A menos, aquí está el kit, aquí está lo que da vuelta a la hoja, el punto de inflexión. A menos que tú hayas nacido de nuevo. ¿Es claro? ¿Lo entendemos? A menos que hayamos nacido de nuevo, no vamos a llegar. Bueno, eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre preparado, un líder religioso judío. Y yo creo que los que estamos aquí, si juntáramos todas nuestras adquisiciones bíblicas y teológicas y lo que quieras, no le llegaríamos ni a la punta del pie a Nicodemo. Y Nicodemo fue de noche a Jesús, fue al atardecer, a la tardecita, porque quería hablar con él algo, él notaba que algo le faltaba algo. Y él fue en la penumbra, pero Jesús le habló directamente y le dijo: Nicodemo, con todo lo que tienes, con todo lo que sabes, con todo lo que eres, no vas a llegar al cielo. Tienes que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento.
Y yo pregunto en esta mañana si tú y yo hemos realmente nacido de nuevo. De eso se trata la Iglesia, de eso se trata la comunidad de la fe, de eso se trata de trabajar todos organizados, y no uno que hace por aquí, el otro por allí, el otro por allí. O sea, Jesús le dijo a Nicodemo, mira, a menos que hayas nacido de nuevo, a menos que hayas entrado en el reino de Dios de esa manera, nunca podrás llegar al cielo. Y Nicodemo, con todo lo que sabía, con todo lo que era, él tuvo que aceptar esas palabras de Jesús. Y entendemos que Nicodemo, si por la gracia de Dios estamos en el cielo, nos encontraremos con él. Y qué hermoso preguntarle acerca de aquella entrevista que tuvo con el maestro, en aquella penumbra, en aquella tardecita, en aquella noche. Cuando Jesús le dijo, a menos que nazcas de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Y debido a la importancia vital de este evento, es una importancia vital, hermanos, que a veces no pensamos en ella, no nos damos cuenta, asegúrese de no cometer un error en este asunto. Este no es ciertamente el lugar para una equivocación que te puede llevar por un camino equivocado. De lo contrario, tú y yo podríamos terminar nuestros días en una falsa seguridad. Porque algún día, todos los que estamos aquí, yo creo eso, echando un vistazo a las profecías bíblicas, todos los que estamos acá, seguiremos, como dijo David, el camino de toda la tierra. El que oiga, entienda. Y a menos que hayamos nacido de nuevo, nunca entraremos allí. Y vamos a ver qué significa eso de nacer de nuevo. Vayamos a las Escrituras para ver lo que dicen acerca de la unidad del Espíritu. Así que vamos a tomar la Biblia y vamos a leer. ¿Qué es lo que desea el Padre para nosotros? Bueno, se nos dice muchas veces, lo que Dios quiere es que seas feliz, que tengas felicidad, que vivas bien. Yo no encuentro una palabra así en la Biblia. Por supuesto, Dios quiere que seamos felices, pero para ser felices hay otro ingrediente antes. ¿Saben lo que quiere Dios de ti y de mí? Vamos a leer Romanos 8:29, por favor. El famoso texto que todos conocemos, Romanos 8:28. Bueno, el que le sigue explica el 28. ¿Ya? En el 28 lo conocemos bien, pero el 29 muchos ni lo conocemos. Y dice allí el Señor, porque a los que antes conoció el Señor, por supuesto, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que conoció los predestinó. El nacimiento espiritual es el comienzo de la crisis, donde uno cambia. El conformarse a su imagen, lo que dice aquí, seamos conformados a su imagen. Hermanos, ese es el proceso. Cada día me tengo que ir conformando a su imagen, a la imagen de Cristo. Y el llegar a ser semejantes a Él es la meta. Es posible que tú y yo nos hayamos preguntado una vez, así que Dios predestina a la gente. A unos los predestina a la salvación y a otros los predestina a la condenación. Es posible que hayamos pensado en nuestra mente. Y que al leer las Escrituras, con algunas expresiones, entendamos así. Voy a tratar de solamente dar un panorama de este 29. A los que antes conoció, también los predestinó. Hermanos, esto hizo Dios al determinar que aquellos que son redimidos experimentaran la salvación. Y la salvación es la gloria final. Y aunque hay debate hoy día, estuve mirando a algunos de los expertos en esto, aunque hay debate en cuanto a la presciencia de Dios, lo que Dios conoce, lo que Dios sabe de antemano, que sabe ya todas las cosas, aquí se refiere exclusivamente al conocimiento de Dios. Y no hay duda que predestinar habla de la voluntad divina. Ahora, ¿qué es predestinar? Pues mira, ¿viste el horizonte? Predestinar es como un pre-ante-horizonte. Tú te diriges allí, te diriges a la Concagua y lo ves de lejos, ya lo tienes allí, pero aún no llegaste.
Predestinar es eso. Estamos hablando de la esencia de la palabra. Y, hermanos, esta predestinación que dice aquí el apóstol Pablo, no es una predestinación a la fe. Oh, yo te predestino para que creas o para que no creas. Para salvarte o para condenarte. No. Esta predestinación de Romanos 8:29 es una decisión por parte de Dios de que la gloria será lo definitivo, la esencia de la salvación. Él no te predestina a la fe, a creer o a ser incrédulo. Él, una vez que tú creíste, que ejerciste tu libre albedrío, me dice aquí cuál va a ser el fin. Y esa predestinación nos predestinó, es la gloria eterna. Es, hermanos, participar de Cristo, estar en el reino de Cristo, estar con Él allí. Y no hay nada en la presciencia de Dios que pueda anular la libre voluntad del hombre. Si el hombre quiere o si el hombre no quiere. Ni siquiera la responsabilidad humana. A ver, voy a poner un ejemplo. Si mi esposa invita a un amigo para comer, un día al mediodía, y ella determinó que va a hacer roast beef, ya, va a hacer un bife de carne de res, y eso es lo que hay para comer, el amigo puede elegir o no elegir. Ella no anula su individualidad. Él puede decir sí o no, no anula, pero la circunscribe a ella a usar solamente ese tipo de carne. No, por ejemplo, carne de pavo o carne de cordero. Ya, es eso lo que tiene que hacer. Y hermanos, el llamado de Dios para responder a la fe y el arrepentimiento en el Evangelio es libre, y tú y yo podemos elegir o podemos no elegirlo. Y tiene la voluntad humana como si estuviera en el centro de la escena, en el centro del escenario. Es tu voluntad la que decide. No hay nadie que te predestine a la condenación, ni te predestine a la salvación. Lo que se dice aquí es que una vez, si tú has ejercido tu derecho a la salvación y la aceptas, el destino final, que ya está predestinado, es la gloria eterna. Aquí me dice en Romanos 8:29 que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Eso es lo primero, lo principal. Que tu vida y la mía estén conformadas a la voluntad de Dios. Y al estar así, estamos conformados también a nuestro Señor Jesucristo. Así que es claro, hermanos, que Dios no predestina a nadie. A veces hemos leído este pasaje y pensamos de otra manera. Pero cuando tú vas y cuando tú examinas las palabras en su original y ves lo que significan y lo que han significado, Dios sabe ya que aquel que eligió la salvación, Él la tiene, 2 platillos, la eligió y la sigue, tiene esa unidad del Espíritu, le está esperando ya predestinado, es un horizonte de antemano, que va a tener lo que dice aquí en el 29, que va a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabéis lo que esto significa? Que Dios nos haga conformes a la imagen de su Hijo. Mucho más podría hablarse de este pasaje, pero solamente para pasar así. Y ahora sí, vamos a leer lo que dice la Biblia. ¿En qué fuiste bautizado tú? 1 Corintios 12:13. Este capítulo 12 es muy importante, no solo porque presenta las 3 personas divinas que tienen la misma sustancia, es uno solo. Hay un solo Dios, adoramos a un solo Dios en 3 personas, en Trinidad. Y dice aquí en el 1 Corintios 12:13 algo que a veces, por muchos años yo ni había pensado en eso. Vamos a leer juntos, o sea, cada uno para sí. Porque por un solo Espíritu
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos o esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. El pueblo de Dios, hermanos, ha sido bautizado por un solo espíritu. Y hay un bautismo que no puede subdividirse entre el bautismo del agua y el bautismo del espíritu. Hay algunos hermanos cristianos que se suelen llamar pentecostales, que cuando aceptan a Cristo son bautizados por el pastor. Y después tienen una angustia tremenda. A veces se juntan 5 o 6 que fueron bautizados y oran toda la noche. Y otra vez toda la noche. Y toda la noche. Para que sean ungidos del Espíritu. Y cuando comienzan a hablar en palabras raras, ya recibieron el bautismo del Espíritu. Cuando tú entraste a la iglesia, no esperaste un asunto como ese. Hermanos, el bautismo del agua, o el que me bautiza en agua, es como un símbolo, o el brazo derecho, si queréis, del Espíritu Santo. Él no viene aquí a bautizarme, me bautiza por medio de A, B o C. Pero la pregunta es, ¿has sido realmente bautizado por el Espíritu Santo? Y yo no creo que un soplo, un viento, algo impersonal pueda bautizar a nadie. Yo creo que es alguien personal. Y podríamos hablar esta mañana acerca de eso, pero no vamos a tratar ese tema, creo que todos lo aceptamos. O sea, ser bautizado por el Espíritu Santo no es una experiencia posterior al nuevo nacimiento. Es exactamente lo mismo, nacer del Espíritu. Los médicos nos dicen que cuando los que esperan a los que nacen, a los nenes, a los niños, cuando nace un niño, el niño está normal, se supone, si es un niño normal, tiene todos los órganos, tiene todo ya. No es que después a los 4 meses se le pone esto, a los 8 meses se le pone aquello. Al año, pero va creciendo, se va desarrollando. Así debe ser tú en la iglesia de Dios, y yo también. Debemos haber sido bautizados por el Espíritu de Dios. Y hay una diferencia notable. Si nosotros entendemos que Pablo quiso decir, hay un bautismo de agua y hay un bautismo del Espíritu. O que el bautismo del agua es el medio para incorporarme a la iglesia. Mis queridos hermanos, mi Biblia y la tuya dicen que la cosa no es así. Si tú realmente fuiste verdaderamente bautizado por el Espíritu. Es el Espíritu el que te trajo a la iglesia. Aún hasta el fin. Aún allí en Apocalipsis, el último capítulo, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Si tú no fuiste bautizado por el Espíritu Santo, entonces realmente no estás en la iglesia. Y la iglesia es la congregación de Dios, es la comunidad de la fe, es aquella por la cual Cristo se entregó por su iglesia. Por eso digo que este es un tema personal y que cada uno de nosotros debemos meditar en él. O sea, en 1 Corintios 12:13, el apóstol Pablo habla claramente de que somos bautizados por un espíritu en un cuerpo. Y ese cuerpo se llama la iglesia. Y el bautismo del agua es la señal, ¿verdad? La señal que podemos ver todos de que una persona ha sido bautizada. O sea, llegar a ser cristiano, hermanos, cristiano, no adventista del séptimo día, cristiano significa que tú o yo hemos recibido al Espíritu. Hay mucha gente que se llama cristiana aquí en este país. Y posiblemente dentro de esos hay muchos hermanos adventistas también. Y es posible que algunos hayan nacido del agua nada más, no del Espíritu. Entonces mi pregunta es, ¿en qué ha sido bautizado usted, querido hermano? ¿Ha sido bautizado en el Espíritu? ¿Ha sido bautizado por un Espíritu en un cuerpo? Y un cuerpo me habla de unidad. Aunque en el cuerpo hay muchas cosas que son diferentes, imagínate, el ojo es una cosa. Aún el ojo derecho es diferente del izquierdo, según lo que he leído.
Y el ojo es diferente del dedo gordo del pie. Y de otras cosas que podemos decir. Solo aquellos que fueron bautizados por el Espíritu pertenecen al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es su iglesia. Y es verdad que cada uno, cada día, nosotros debemos ser llenos del Espíritu. Cada día. No aquí, venir a la iglesia acá y orar y estar acá y orar. En la casa, cada día por la mañana. Pídele al Señor que te unja. Y esto es la enseñanza de Elena de White también. Pero yo voy a la Biblia. Es cada día tú, en forma personal, porque eres tú quien tienes que responder o vas a responder ante el tribunal de Cristo en forma personal. Que ese espíritu que te trajo a la iglesia, ese espíritu que te bautizó, que tú has nacido nuevo ahora, que tú puedas vivir como tienes que vivir. Cada día. Eso es un asunto individual. Cuando Jesús lo trató con Nicodemo, no llamó a 200 que vinieran allá a escuchar. A ver, que vengan acá 200 que se sienten acá en el banco de la iglesia y vamos a tener la cosa. Yo estoy hablando cosas profundas que a lo mejor a algunos le parecen que son raras, pero estoy diciendo la verdad, hermanos. Hay cosas que hacemos que no están de acuerdo con la Escritura, y mucho menos con Elena de White. Yo creo, hermanos, que deberíamos pedir al Señor que Él nos levante, que su Espíritu entre nosotros. ¿Os acordáis de un pasaje en Ezequiel 37, la visión de los huesos? Cuando Dios le dice, oye, dile al Espíritu, clama Espíritu, ven de los 4 vientos, y pone esta multitud y se levantaron en carne, hueso, todo, pero no tenían vida hasta que el Espíritu les dio vida. A menos que tú hayas nacido del Espíritu, no estás en la iglesia de Dios. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y entonces Él quiere que nosotros seamos hechos conforme, Dios quiere que seamos conforme a la imagen de su Hijo. La iglesia apostólica, hermanos, se describe como una iglesia que obtuvo la unidad del Espíritu. La Biblia nos dice, el texto está en Hechos 4:32, que todos ellos, la multitud de los que habían creído, eran de un corazón y un alma. Por supuesto, entendemos, no todos tenían un corazón y un alma, pero está hablando y está expresando en una forma simbólica que todos estaban unidos. Y esa unidad la da el Espíritu Santo de Dios. No hay ningún otro que la puede dar absolutamente, sino el Espíritu de Dios. Y a este estado debemos llegar a ser tú y yo como miembros del cuerpo de Cristo, para que se cumpla la oración del Señor, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y mi pregunta es si aquí en esta congregación realmente todos somos uno. Pero no todos somos iguales. El cuerpo es uno, pero tiene cabello y tiene la planta del pie. Y cada cosa es diferente, una cosa es diferente de la otra. Pero forman una unidad completa. Esa imagen de 1 Corintios 12 es la imagen del cuerpo de Cristo. Y si tomáis, nos vamos a detener en 1 Corintios 12, los primeros versos, me habla de un Dios, un Señor, un Espíritu. Es ultra claro que me está hablando a mí de la forma como yo no puedo pretender meterme en elucubraciones y conocer la sustancia de Dios, conocer cómo es Dios. Hay algunos entre nosotros que pretenden, no, es así. Yo tengo que tener lo que la Biblia me reveló. Y decir, la Biblia me revela esto. No me revela que Dios sean 4 o 25, sino que es tres personas que componen la triunidad. Nosotros adoramos a un Dios en triunidad. La iglesia, si vamos al Apocalipsis, a los mensajes a las 7 iglesias, podéis leer en ellos, no necesitamos leer esta mañana, me está hablando, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego viene la promesa, la recompensa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, la iglesia, hermanos, no es una masa de partículas similares como los granos de un montón de arena. Si traigo acá un cubo y pongo arena, no, la iglesia no es eso. Tampoco la iglesia no es un enjambre viviente de personas antagónicas
como una jaula de bestias salvajes. No, hermanos. La iglesia la compara Dios a un cuerpo. 1 Corintios 12. ¿Tenemos 1 Corintios 12? Ahí me habla que la iglesia es como un cuerpo. Y hay un Señor en el versículo 5. Y hay un Dios en el versículo 6. Y hay un soberano en los otros versículos. O sea, la iglesia tiene la unidad de un organismo vivo. Pero es una unidad. No es una diversidad. Uno que lucha contra el otro. Antes mencionábamos que ni siquiera el brazo derecho es igual que el izquierdo. ¿Cómo es posible que son dos brazos y este mira para acá y este mira para allí? ¿Quién me puede explicar eso? Solamente el que formó, el que hizo eso. Y esto los que manejan la medicina lo conocen mucho mejor que nosotros, por supuesto. Hermanos, todos en la iglesia no son iguales. Y ninguno puede ser independiente del resto. Ajá. Ahora, ¿y esto? Ahora yo convoco a mi gente que venga para acá o que vaya para allá. No puedo, no debo hacer eso. Hay algunos en la iglesia que tienen dones especiales, por supuesto. Otros no tienen ningún don especial. Pero todos, absolutamente todos, tienen algún don. Algún don. Por humilde que sea, tiene una función de desempeñar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Podemos decir que el blanco final del cristiano en la iglesia es permitir el bien de todo el cuerpo. Y cuando alguno de nosotros no permitimos el bien de todo el cuerpo, la cosa ya no funciona. La unidad que existe en una congregación es en verdad el fruto del Espíritu Santo. No es un estado así nomás, que va y que viene. Porque alguien lo dictamina, o porque alguien lo dice o lo dirige. La unidad la da el Espíritu Santo. Y esa unidad será para el trabajo de toda la iglesia. ¿Quién nos guía? Romanos 8:14 dice que el Espíritu Santo es el que nos guía. ¿Quién nos convence de pecado, justicia y juicio? Mi Biblia dice que es el Espíritu Santo. ¿Quién nos imparte vida? Juan 3:8. ¿Quién nos imparte vida? El Espíritu Santo. ¿Quién produce frutos en nuestra vida? El fruto del Espíritu es todas las cosas que sabemos. ¿Quién imparte los dones a la iglesia? Y también, ¿quién nos ha bautizado en un solo cuerpo? Para que seamos un solo cuerpo. Para Pablo, hermanos, la recepción del Espíritu es lo indispensable, o como se dice en otros términos en latín, es el sine qua non. Es lo básico de la vida cristiana que caracteriza todo el comienzo. Y la unidad no se alcanza por una legalización o por una legislación. Yo pongo leyes, yo legislo. No, la unidad es de naturaleza espiritual y se compara la unidad del Padre con el Hijo. No puedo entender, no puedo comprender, mi mente no entra en eso. Aún creo que no hay nadie aquí en esta sala que sepa qué es la electricidad. Conoce sus efectos, pero defínemela. Hasta donde yo sepa, nadie la ha definido hasta ahora. La unidad se alcanza, hermanos, por el amor. Y la unidad se alcanza cuando yo acepto a Cristo como Salvador, cuando yo he nacido de nuevo y por el Espíritu he sido incorporado dentro de la iglesia. Y las señales de la presencia de ese Espíritu, hermanos, se manifiesta porque hay armonía. En 1 Corintios 12, en el verso 12. Como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, todos son del cuerpo, así es un solo cuerpo. Hay armonía, hermanos. Una segunda es la ausencia de favoritismo, de estatus. El pasaje central que leímos, 1 Corintios 12:13. Todos, judíos, griegos, esclavos libres, todos iguales absolutamente. Pero mencioné que algunos tienen dones especiales. Vamos a suponer que tú te unes hoy a la iglesia de Dios y Dios te dice, oye, muy bien, ¿sabes qué? Vas a ser el dedo gordo del pie. ¿Yo el dedo gordo? Sí, porque es necesario para la función de todo el cuerpo. Y otro va a ser ojo, y otro va a ser nariz.
Cada uno es diferente y tiene diferentes dones. Y yo no puedo comparar a uno con otro. Todos trabajan para el beneficio del cuerpo. En nuestro cuerpo, hermanos, cuando el cuerpo está sano, todo trabaja en beneficio uno del otro, para que el cuerpo siga adelante. Así que no se recalca nunca, ni por sugerencia, la independencia de un miembro del cuerpo. ¿Qué te parece? Si uno miembro del cuerpo se independiza y dice, no, yo quiero hacer de esta manera. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde viviríamos? Y voy cerrando por el tiempo que me dieron, unos 30 minutos, y no quiero pasarme. Vosotros podéis estudiar más y ver esto, sí. Que el Espíritu es el portador de la visión, del mensaje, de la salvación, y todo eso se transmite, todas esas cosas son transmitidas al creyente mediante el Espíritu de Dios. ¿Cómo? No sé. Si las cosas que veo, algunas ni las entiendo, ni las sé, ¿cómo voy a saber cosas que no veo? En este mundo hay muchas naciones, pero hay solo unas poquitas naciones que manejan la energía atómica. Las demás la huelen de afuera, pero hay unas pocas que la manejan. ¿Para destrucción o para bendición? Eso es otra cosa. Este mismo espíritu, hermanos, puede quedar limitado por la falta de fe, por la falta de capacidad de parte de los miembros de la Iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo. Suponemos que salís esta mañana y el dedo gordo o el calcañar no quieren funcionar bien. Pues ya todo el cuerpo no puede, no vas a poder caminar bien. Sencillamente la cosa no funciona. O sea, todos tienen que colaborar para el beneficio de todos. La mente, nuestra mente, puede llenarse de orgullo, que es el peor de los pecados. El corazón puede enfriarse y llegar a ser indiferente, completamente indiferente. ¿Por qué? Porque mantiene algún pecado conocido, hay algo allá y entonces lo anestesia. El sistema digestivo se puede atascar. Estamos hablando espiritualmente, cuando no practicamos lo que conocemos. Cuando tú te nutres y esa nutrición no alimenta los órganos, entonces la cosa viene un atascamiento. Cuando nosotros no practicamos, no evangelizamos, cuando no vivimos la orden de Jesús de hacer discípulos. En vez de dedicarnos a tantas cosas y teorías que se están dedicando a esta iglesia, dedícate a ir a la gente que vive acá, que no es creyente. Acércate a ellos, habla con ellos si quieren conocer a Cristo, si quieren leer la Biblia. Sin imponer, solamente invitar. Y en vez de eso estamos gastando a veces las energías en cosas que están fuera del lugar. Y cuando esas cosas ocurren, pues naturalmente hay desequilibrio. Y el cuerpo tiene ojos, y esos ojos pueden alimentarse, hermanos, de avaricia y de lascivia. Y hay lenguas, y esas lenguas se pueden alimentar de aquello que ya sabéis, del chisme. Y hay oídos que escuchan también esas cosas. Y podemos tener rodillas, pero rara vez las rodillas se doblan ante el señorío de Cristo. No estamos hablando de arrodillarte, estamos hablando de que tú realmente te doblas tu vida, la pones delante de Cristo para que Él sea el Señor en ti. Y podemos tener músculos que no los ejercitamos y entonces quedan duros. Y músculos financieros que no hacemos nada con ellos absolutamente. Han dejado de ser generosos o de devolver a Dios lo que es de Dios. Y la pregunta en esta mañana, y con esto terminamos ya, ¿dónde está usted? ¿Dónde estás tú? Y yo, ya el Señor me habló a mí, en este análisis del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Cuando un tumor, nos dicen los que manejan estas cosas, es benigno, pues tiene un contorno, tiene un límite, hay un límite allí que lo cierra y permanece dentro de los límites de esas membranas y no pasa nada más que ahí. Pero cuando las células desobedecen al cuerpo, cuando alguien aquí desobedece y hace otras cosas que no tiene que hacer, cuando las células desobedecen al cuerpo, entonces viene aquello tan terrible que no nos gusta llamar, esa enfermedad que no nos gusta hablar de ella.
se amotinan y van a una parte y otra parte del cuerpo y causan problemas tremendos hasta terminar a veces con la persona. Son células desleales y aún los fusileros que tenían que controlarlas, aquellos glóbulos blancos, no hacen nada, dejan que sigan por la sangre para arriba, para abajo, para acá, para allá, no hacen absolutamente nada. Y aún a veces estos guardias del palacio se amotinan y se rebelan en tal cantidad que realmente asfixian a la persona, lo que se llama la leucemia. Hermanos, en esta mañana yo quisiera que lleváramos por lo menos esta idea, que hay una analogía entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Hay una analogía entre el amotinamiento de células dentro del cuerpo, como las hay también dentro del cuerpo físico a veces. Y tú y yo necesitamos una revisión regular, tal vez una revisión semanal, ir al médico de los médicos, pero hermanos, estemos preparados para pagar lo que nos cuesta la visita. No te va a costar dinero, te va a costar que tú cambies a lo mejor algunas cosas, como yo también. Que el Señor nos ayude a permanecer en la unidad del Espíritu y que podamos realmente nosotros revitalizar las funciones del cuerpo de la Iglesia, que es ni más ni menos el cuerpo de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Mientras pasan a recoger la ofrenda, quiero decir que el otro tema para los jóvenes es completamente diferente. Vamos a hablar de la tentación. Y vamos a decir los 4 pasos o 5 por los cuales una persona se viene acá. Si pasa ya está liquidado. Si discute con Satanás, de 100 veces, él gana 110. Cuando se pone a discutir, él ya gana 110.